las niñas menores de 12 años, tal cual lo establece la NOM 046, no debe de caber la duda de que es un hecho de violencia sexual, porque uno de los acontecimientos que está pasando actualmente es que algunos medios han puesto sobre duda que a lo mejor pudiera ser producto de otro hecho, y no, un embarazo o la violencia sexual en menores de 12 años es violencia sexual, o sea, no hay más. Necesitamos asegurar que esta violencia no le vuelva a suceder a ella y a otras personas en Matamoros, y que el camino va a ser largo, y solamente en este momento parece que la atención es por el morbo que da el tema de su embarazo siendo tan pequeña, y no en realidad en exigir justicia para saber, bueno, dónde está su agresor, qué va a pasar después, dónde va a estar. Sabemos que actualmente, por declaraciones del DIF de Tamaulipas, que también mucho de esta situación se ha dado por las autoridades locales que han estado compartiendo datos personales cuando son los titulares de la custodia en este momento. Lo único que están haciendo es dejar una huella que es difícil de borrar ahora con estas redes sociales. Entonces sí merece una reparación integral del daño, y necesitamos activamente que esto lo tengan en cuenta las autoridades locales en Tamaulipas, de que su deber es proteger a toda costa a esta niña. Vamos a hablar sobre el caso terrible, lamentable, de una menor de 11 años que fue sometida a un proceso de interrupción del embarazo en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera mexicana. Asociaciones civiles han vuelto a colocar sobre la mesa este terrible y reprobable hecho de que el embarazo infantil está estrechamente relacionado con la violencia sexual, además de que proteger a infancias y adolescencias es atender la raíz de esta problemática sistemática. Nindemulre, para que nos comentes primero tus impresiones sobre este hecho terrible que ha conmocionado, por supuesto, al país. Bueno, pues nos encontramos bastante indignadas por lo sucedido en Matamoros. Particularmente este hecho nunca debió suceder. Creo que refleja que es la falla del Estado en prevenir y detectar a tiempo la violencia sexual en contra de niñas. Pero también creo que el caso nos está revelando el nivel de morbo que hay en la sociedad, y también de una falta de ética por parte de varios medios de comunicación que han estado filtrando minuto a minuto datos personales y de ella y de su familia. Incluso están llegando a acosarlas afuera del hospital, y no se están centrando en lo vital, que es el tema de la violencia sexual, ¿no? Entonces, desgraciadamente es una película, ¿no? De lo que pasa en nuestro país, del interés que parece que tenemos y que no es en proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual que está sucediendo. Ese es un hecho terrible porque incluso están mostrando videos, fotografías de la menor, están revictimizando una y otra vez, Ninde, a esta menor que es, en este caso, terrible y repugnante. Ahí están, para que nos platiques, ¿qué se puede hacer en eso uno como usuario cuando ve estos videos, estas fotografías? ¿Hay alguna manera de denunciar? ¿Qué dice la legislación en la materia? ¿Cómo podemos defender a estas menores y menores víctimas de agresiones sexuales, de cuando vemos eso? Bueno, por un lado, con el tema de la violencia sexual tenemos que saber que es un delito, ¿no? Y que en el caso de las niñas menores de 12 años, tal cual lo establece la NOM 046, no debe de caber la duda de que es un hecho de violencia sexual, porque uno de los acontecimientos que está pasando actualmente es que algunos medios han puesto sobre duda que a lo mejor pudiera ser producto de otro hecho, y no, un embarazo o la violencia sexual en menores de 12 años es sexual, o sea, no hay más, no hay lugar a duda, y creo que eso es importante. La segunda cosa es saber que, bueno, existe todo un marco desde la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, también la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la NOM 046, la NOM 047 y la Ruta NAME, que nos establecen una serie de obligaciones tanto a las autoridades como a la sociedad que tenemos que hacer en estos casos. Y una de esas obligaciones, además de proveer los servicios de salud y demás, también era el tema de proteger su integridad, porque aunque entendemos que esta nota se filtró y no sabemos con qué intención fue que se filtró, pues sin duda nos llega en un momento en el que nos expone que sigue siendo una realidad. No hace mucho, creo que en este año hemos tenido otros dos hechos, que es otro en Coahuila, otro caso de una adolescente violada que también supimos de su embarazo por los medios de comunicación, y otro en Chiapas de una menor de que también se hizo muy viral y que nos sigue reflejando que las políticas públicas actuales nos sirven. Pero nosotras como usuarias, y digo, entiendo la indignación y podemos compartirla, también creo que podríamos reclamar a los medios, uno, que bajen esas notas, que protejan
los datos personales y no seguir compartiéndolas para proteger a la niñez o a la adolescencia que se encuentra en este proceso, porque se le ha expuesto a muchísima violencia. Quiero que sepamos que aunque sí se está dando la atención en salud, pues va a haber otro camino para N y su familia porque necesitan una reparación integral del daño. Necesitamos asegurar que esta violencia no le vuelva a suceder a ella y a otras personas en Matamoros y que el camino va a ser largo y solamente en este momento parece que la atención es por el morbo que da el tema de su embarazo siendo tan pequeña y no en realidad en exigir justicia para saber, bueno, dónde está su agresor, qué va a pasar después, dónde va a estar. Sabemos que actualmente por declaraciones del DIF de Tamaulipas, que también mucho de esta situación se ha dado por las autoridades locales que han estado compartiendo datos personales cuando son los titulares de la custodia en este momento, lo único que están haciendo es dejar una huella que es difícil de borrar ahora con estas redes sociales. Entonces sí merece una reparación integral del daño y necesitamos activamente que esto lo tengan en cuenta las autoridades locales en Tamaulipas de que su deber es proteger a toda costa a esta niña. Desde el primer minuto, que es lo que nos han comentado. Y aquí tenemos varios comentarios. Mira, te quiero leer algunos. Por ejemplo, Gaby Gómez dice: toda la atención debería estar abocada en el delito cometido a esa menor de 11 años, no sobre si debería o no practicársele un aborto, una interrupción del embarazo. A propósito, también dice Gaby Gómez: increíble escuchar a Perdonar pedir que continuara 2 meses más con el embarazo para que el producto sea viable. Y hemos visto unas cosas terribles y lamentables a propósito de estos videos, ni de que se han compartido de esta menor. Nuestra jefa de información, Tania Villanueva, primero nos comentaba que en materia legal el artículo 275 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas establece que se equipara a violación la cópula realizada sin violencia con una persona menor de 15 años. Y bueno, que este tipo de delitos, también nos dicen aquí nuestra productora, de delitos de violencia sexual y pederastía son permitidos socialmente, además de que la justicia no siempre llega a las personas víctimas. ¿Cómo sensibilizarnos ante este hecho, Linde? Bueno, claro, primero eso, hay que recordar que un embarazo en menores de 12 años, de acuerdo a la NOM 046, y como lo leías en el Código Penal de Tamaulipas, se maneja como violación. O sea, esa parte creo que como socialmente no nos ha quedado claro que la violación no necesariamente tiene que tener violencia física, violencia verbal, sino que mientras no haya un consentimiento o se realice con personas que no pueden dar el consentimiento, pues es violación. O sea, no hay un consentimiento ahí y por tanto no debemos de dudar de ello. Por otro lado, creo que aunque hemos impulsado a nivel nacional el tema de la educación sexual integral, nos hemos enfocado en hacerlo en niñas, niños y adolescentes cuando somos una sociedad que no recibió esa educación sexual integral. Y entonces eso hace que cuando sucedan estos casos no sepamos cómo actuar. Y es muy importante que como sociedad, como sociedades adultas que tenemos el deber de proteger el interés superior de la niñez y la adolescencia, nos eduquemos para saber qué hacer frente a estos hechos y cómo poder denunciar. Porque a veces lo que pasa es que la niñez o la adolescencia lo manifiesta, pero hay una duda, hay desconocimiento de qué hacer. Se piensa de que si son, por ejemplo, autoridades, pues no hay una manera de poder lograr que esta violencia acabe. Y no es así, o sea, creo que sí necesitamos trabajar de forma coordinada y también se utiliza mucho la excusa, por ejemplo, de que solamente, por ejemplo, con relaciones sexuales entre menores de 15 años y de 17, donde se puede dar otro delito como el estupro, ahí dicen como, bueno, es que hay un consentimiento y no operan de esa manera. Creo que hay que hablar con las adolescencias, creo que hay que ver de qué manera lo vamos a ver, pero porque sea una práctica que pasa en nuestra colonia, en nuestra comunidad, eso no está avalado y necesitamos actuar para proteger a estas niñeces, ¿no? Hace creo que un mes fue cuando sucedió el caso del Estado de México, que nos indignó muchísimo a todas, de esta adolescente que tenía una relación supuestamente consensuada, según, ¿no? Con este maestro, cuando en realidad era un acosador, ¿no? Y ahí es donde necesitamos que otras autoridades como la Secretaría de Educación, las secretarias de salud, las secretarias de las mujeres y demás se vinculen para poder hacer estrategias en las cuales podamos detectar a tiempo esto y hacer protocolos para poder lograr que tanto esta niñez o adolescencia estén protegidas, pero también que no vuelva a suceder con otras.
Sí, por supuesto, Tania Villanueva también nos comenta a propósito de eso. Algo está pasando en Tamaulipas con las infancias de la frontera norte a la del sur. Hemos estado reportando casos de violencia contra este grupo y a propósito, Ninde, seguramente habrás escuchado el caso, recordaba ahorita el caso de la niña Dafne, de 13 años, que entre todo este feminicidio que hubo en una escuela militarizada también en la zona sur de Tamaulipas, medios difundían, incluso algunos familiares de esta menor, que incluso podía haber una situación, una denuncia por abuso sexual por parte de alguno de los familiares. Entonces esto nos remonta a que es algo sistemático y que en pleno 2026 siguen tanto autoridades como también nosotros como sociedad, pareciera que no estamos teniendo la información, las herramientas necesarias para prevenir esto desde el momento en que una menor, Ninde, y quiero que nos comente sobre eso, esté expresando que haya personas adultas o personas en general que estén haciendo tocamientos no debidos hacia ellas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad y también qué podemos hacer para decirle a las autoridades de lo que está ocurriendo, a dónde deberíamos acercarnos, Ninde? Fíjate que ahorita que mencionas lo del caso de Dafne, que ha sido muy lamentable, yo cuando supe de la noticia me quedé muy impactada de que haya familias y sociedades que avalen una educación militarizada cuando sabemos lo que pasa, ¿no? Y entiendo la labor de las Fuerzas Armadas y demás, pero esa lógica de que a través del militarismo pudieras tú educar a alguien, pues ya abre las brechas a un montón de violencia que no debería de ser justificada y bueno, en teoría estas escuelas no deberían de existir, existen y además pues socialmente las avalamos, que eso es lo que no debería de suceder, ¿no? Obviamente también ahí vemos las carencias de la Secretaría de Educación Pública de vigilar lo que pasan con estas escuelas privadas y militarizadas, privadas y además militarizadas. ¿Por qué? Porque no deberían de estar haciendo cuestiones de violencia y no solamente pasa con eso, también ha pasado con escuelas religiosas donde hay temas de, por ejemplo, terapias de conversión, etcétera. O sea, ahí hay un tema donde la Secretaría de Educación Pública, como el órgano rector de la educación, no solo se debe de encargar de ver si cumplen o no con el programa educativo, sino si se están respetando los derechos humanos de las personas en estas instituciones. Por otro lado, creo que como sociedad, para empezar, tenemos que dejar de normalizar ciertas cosas. Desde que son muy pequeñas hay que enseñarles que ellas son dueñas de su cuerpo, que pueden decir que no, que pueden negarse a contactos. Yo creo que todas recordamos cuando éramos niñas que siempre nos obligaban a saludar de beso, de abrazo a personas adultas y ese tipo de situaciones es lo que va generando en nosotras una confusión de entonces tengo que verme obligada a hacer algo que no quiero hacer. Entonces, desde ahí, desde respetar la autonomía, enseñarle su cuerpo, quién, o sea, que no pueden tocarla sin su consentimiento y demás, creo que es algo que tenemos que poner en el radar. Y también empezar a ver que los agresores y las agresoras sexuales están muy cerca de nosotros. Una de las cosas por las cuales las niñeces y las adolescencias muchas veces no tienen la confianza de decírselo a sus familiares es porque son otros familiares que están muy cerca y que parecen tener la confianza de la familia quienes cometen esta agresión y que les dicen nadie te va a creer. Y desgraciadamente en Abortistas MX nos ha tocado acompañar, por ejemplo, a niñas que fueron agredidas por sus padrastros y que sus madres o sus otros familiares dudan que el padrastro lo haya hecho por sus padres, por sus hermanos, por sus tíos, por maestros que además les dieron clases a otras personas y que dicen esto no pudo haber pasado. Y esa parte de negar que una persona que a lo mejor conocemos y que con nosotras no ha sido violenta, pensar que esa persona sería incapaz de hacerlo es lo que abre la brecha a este tipo de acciones que hacen que las menores no quieran denunciar o de decir ayuda, necesitamos hacer algo. Entonces, creo que tenemos que educarnos en ese sentido y saber que, por ejemplo, para eso están las Procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF, las defensorías que nos pueden ayudar para poner las diferentes denuncias y medidas de protección ante estas instituciones, pero yo sí creo que es súper importante que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, las Secretarías de las Mujeres, la Secretaría de Salud trabajen de forma coordinada y volvamos a evaluar si estas estrategias de política pública para la prevención de la violencia sexual, familiar y de género están funcionando. Yo creo que no están funcionando. Ahora, gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, nos enteramos de estos casos más frecuentemente, pero no estamos haciendo nada para erradicar el problema de raíz.
Y ahí está, sería este diagnóstico, ya lo tenemos, no se está funcionando, es un problema sistemático, ¿qué estamos haciendo y de qué manera vamos a evaluar esas consideraciones? ¿Cómo vamos a prevenir que menores sigan siendo desde el inicio, cuando se les está fomentando que permitan ser tocadas por personas adultas, desde ese momento, desde ese primer momento donde tenemos que estar educándonos para ver qué estamos haciendo para protegerlas a las personas y a sus cuerpos? Y bueno, es un tema que por supuesto va a dar mucho de qué hablar. Inde, algo con lo que tú te quisieras despedir. Sí, pues solamente recordarles que a todas las víctimas de violencia sexual familiar y de género tienen derecho a que les den la atención en salud bajo la NOM 046, que no solamente permite la interrupción del embarazo, sino también tratar todas ellas afecciones que pudieran haberse derivado como una secuela de esta violencia y que es su derecho. Entonces, es importante que sepan que no hay requisitos adicionales, que no deben de llamar a comités de bioética y que la atención es urgente. En caso de que no lo apliquen, hay un delito en la Ley General de Salud que sanciona al personal de salud que no dé la atención de manera urgente. Entonces, en Abortistas MX estamos aquí para darles asesoría legal y demás. Nos pueden encontrar en redes sociales y no nos quedemos calladas. Creo que necesitamos exigir como sociedad que estos hechos no se vuelvan a repetir.